y habrá señales, temor y expectación. Cuando todo esto pase, sabed que está cerca el reino de Dios. Velad por vosotros mismos y en todo tiempo orad, porque dolor y agonía sobrevendrá. Pero habrá un lugar en el cielo a quien ha creído. Las Escrituras, el libro de San Mateo, el Evangelio según Mateo, capítulo 16, versículo 5, vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando lo tenga, me confirma con un amén, hermano. Amén. Y la palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mateo 16, capítulo 5. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún? Ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogiste, ni de los 7 panes que entre 4,000, y cuántas canastas recogiste. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Padre, hemos leído, Dios mío, esta noche, Dios mío, su palabra, Señor. Oh, Dios mío, ponemos nuestras vidas delante de su presencia, Señor. Como este pueblo, Señor, que va a recibir, Dios mío, esta palabra en esta noche. Que sea usted, Padre, hablando a nuestras vidas, Señor. Lo reprendemos, todo espíritu contrario, lo reprendemos en el nombre de Jesús, por el poder de su palabra. Toda incredulidad la reprendemos en el nombre de Jesús. Oh, glorifíquese, Señor, en esta hora. Transforma, Dios mío, nuestra vida. Toque, Dios mío, nuestra vida, Señor. Oh, Dios mío, que no salgamos de este lugar como entramos, Padre. Que salgamos llenos de su presencia, que salgamos llenos de su palabra, Padre. Oh, pongo mi vida, Dios mío, en sus manos. Hágase, Señor, su voluntad en esta hora. Obra Espíritu Santo, obra Espíritu Santo. Háblenos, Dios mío, háblenos, Padre, háblenos, Señor, en esta hora. A usted sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Puede sentarse, hermano. Y en esta hora vamos a estar meditando bajo el tema: la levadura tiene efectos negativos. Así es. Cuando hablamos de levadura, hermanos, estamos hablando de no es un componente químico, sino que es una descomposición química, más bien dicho, o una sustancia que se le agrega, hermanos, al pan, ¿verdad? Que lo fermenta y lo hace que se altere de tamaño. Pero cuando estamos hablando, hermanos, en términos bíblicos, estamos hablando, hermanos, que la levadura es símbolo de corrupción, es símbolo, hermanos, de pecado, es símbolo, hermanos, de falsa doctrina, de falsa enseñanza. Y la palabra del Señor desde el principio, Dios fue celoso, hermanos, aleluya, en alterar, hermanos, aleluya, la palabra de Dios, hermanos, en alterar, hermanos, todo lo que se presentaba delante de Dios tenía que ser puro, no alterado. La Biblia nos habla, hermanos, en el libro de Éxodo, hablando, hermanos, aleluya, de este asunto de la levadura. Bendito sea Dios. En el capítulo
12 del libro de Éxodos nos habla ahí la palabra del Señor. Mire lo que dice. En el versículo 14 en adelante dice, mire lo delicado, hermanos, aleluya, que era este asunto. Amén. Y este día dice, Éxodo capítulo 12, versículo 14, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya, mire, levadura en vuestra casa, porque cualquiera que comiere el leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada uno haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. O sea que Dios, hermanos, establece, hermanos, aleluya, en una fiesta que se llamaba la fiesta de los panes sin levadura. Esta fiesta se celebraba, hermanos, aleluya, era la primera fiesta, y después se celebraba la Pascua, bendito. O sea que eran juntas, se juntaba con la fiesta, hermanos, de Pascua, bendito sea el nombre del Señor, que celebraban los judíos. Pero aquí podemos ver, hermanos, a través de la palabra, que Dios no aceptaba, hermanos, y no permitía que el pueblo, hermanos, aleluya, presentara, hermanos, aleluya, panes leutados. Tenían que ser panes puros, sin levadura. Amén. O sea que la Biblia nos habla, hermanos, aleluya, según Dios, hermanos, aleluya, a través de la palabra. Estos judíos, hermanos, entendían cuando se hablaba de algo leudado, porque era algo prohibido. La Biblia nos habla ya en el libro de Levítico capítulo 4, que dentro, capítulo 2, versículo 11, dice, o sea, ya cuando se empezaron a aceptar, hermanos, los panes como ofrenda, tenían que ser también sin levadura. Mire, ninguna ofrenda, 2:11 del libro de Levítico. Amén. Ofreceréis a Jehová, dice que ofrecéis ahora, será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. O sea que había una prohibición. Pero cuando hablamos ya, hermanos, en los términos en el Nuevo Testamento, vamos a ver y vamos a encontrar ejemplos donde el apóstol Pablo nos habla, hermanos, aleluya, de que un poquito de levadura leuda toda la masa. Por eso es que es peligroso hoy en día, hermanos, y tenemos que tener cuidado con las enseñanzas que nos están dando, porque hay muchas enseñanzas hoy en día que están leudadas. Bendito sea el nombre del Señor. Hay muchas enseñanzas que están alteradas, hermanos, y no están conformes a la palabra del Señor. Porque recuerda, hermanos, que el propósito del Evangelio es salvarlo al hombre de la condenación eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Y si a ustedes están dando una palabra que no lo está conduciendo al cielo, le están dando una palabra, aleluya, leudada. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Hay muchas cosas, hermanos, que se están permitiendo hoy en la congregación. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando va allá, hermanos, aleluya, y le escribe a los corintios, el apóstol Pablo, hermanos, en la primera carta a los corintios, llegaron unas familias a visitarlo allá, hermanos, a la cárcel, y le dijeron: Pablo, hay problemas en la iglesia de Corintios. Recuerde que esta iglesia, hermanos, el apóstol Pablo pasó 3 años completos, hermanos, enseñando los rudimentos, las verdaderas, hermanos, la doctrina del Evangelio. Pero pasado el tiempo, hermanos, se estaba corrompiendo la iglesia de Corintios, y llegaron aquellos hombres y le empezaron a decir: mira, Pablo, ahí hay un problema, hay divisiones, están adorando a los predicadores, están
personas, aleluya, también, por si fuera poco, Pablo le dice, hay pecado. Aleluya. Y lo están aceptando. Entonces viene el apóstol Pablo, hermano, y empezó, porque ese es el problema. Por eso es que el apóstol Pablo termina diciendo, hermano, que un poquito de levadura leuda toda la mesa. Cuando se permite el pecado dentro de la congregación, hermano, eso hace que el pecado siga corriendo, jamás se detendrá. Si no se detiene el pecado desde el principio, hermano, se va a corromper la congregación. Y eso lo hemos visto nosotros, hermanos, en el correr del evangelio. Hemos visto, hermanos, hombres que han empezado bien predicando esta palabra, trayendo una palabra de salvación, pero con el tiempo van dejando, hermanos, aleluya, entrar un poquito de levadura. Así es, amén. Y va entrando que el dinero, Sí. aleluya, va entrando la fama. Va entrando, hermanos, aleluya, ahí cuando empiezan a abuchar a la gente, cuando empiezan a adular a la gente y empiezan a ¿qué? A ser arrogantes, a robarle la gloria a Dios, y ahí se va sucesivamente. Cuando menos acuerda, hermanos, estos hombres terminan predicando en la carne, y de lo que menos predican es para salvación de las almas. Bendito sea el nombre del Señor, porque ya predican por sus propios beneficios. Amén, amén. Dejaron de darse, bendito sea el nombre del Señor. En 1 Corintios capítulo 5, el apóstol Pablo habla sobre esto, y dice el apóstol Pablo en el capítulo 5 de 1 Corintios, de cierto se oye, y dice, mire, que hay entre vosotros fornicación, ni tal fornicación, y tal fornicación, cual ni aún, dice, sin nombre entre los gentiles, tanto que alguno, mire, tiene la mujer de su padre, y vosotros, dice, estáis envanecidos. ¿No debería más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poquito de levadura leuda toda la masa? Amén, así es. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como soy, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia, de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con él tal ni aún comáis, porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. O sea, miren lo que se refiere el apóstol Pablo. O sea, que aquí estaba hablando, hermano, que ese pecado que se estaba permitiendo dentro de la congregación estaba contaminando la congregación, estaban juzgando la congregación. Y aquí el apóstol Pablo, hermano, le está hablando a una generación, hermanos, de gentiles. No eran judíos, eran gentiles, hermanos, que vivían en una ciudad corrupta, en una ciudad corrompida, donde corría, hermanos, el pecado, tal grado, hermanos, que había un templo, hermanos, dedicado a una diosa llamada Diana, que allí se hacían cultos, hermanos, aleluya, en nombre de esas diosas, hermanos, aleluya, y las profetisas eran prostitutas. O sea que era una ciudad corrupta, hermanos, aleluya, y la iglesia ahí había florecido, pero se estaba ¿qué? Permitiendo el pecado. Y aquí el apóstol Pablo les hace un llamado, aleluya, de que dejen, hermanos, aleluya, de estar envanecidos, de estar jactanciándose, porque se creían grandes predicadores, se creían, hermanos, los mejores, aleluya, en aquel tiempo, la mejor iglesia evangélica. Pero Dios, el apóstol
dentro de las congregaciones y nadie hace nada. Bendito sea el nombre del Señor. Y el que se atreve a hablar, hermano, Así es. lo comulga. Sí. Pues es tan terrible, hermano. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Pero es que es importante que no podemos dejarlo de dar. El cristiano tiene que guardarse, hermano, porque la Biblia dice claramente que Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Dios nos hace llamar a vivir una vida en santidad. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo aquí es claro, hermano, y le da a entender a estos corintios. Allá en la segunda carta, el apóstol Pablo los felicita porque ellos empezaron a corregir todos estos problemas. Y dice el apóstol Pablo que valió la pena. El apóstol Pablo se dio cuenta, hermano, que esta corrección, porque en esta carta, si usted la lea completa, hermano, el apóstol Pablo toca muchos temas y le da duro a los corintios. Pero en la segunda carta, el apóstol Pablo le da gracias a Dios porque ellos pudieron entender y porque ellos cambiaron su forma de pensar, hermanos, y hicieron conforme el apóstol Pablo les había dicho. Y la iglesia de Corintios siguió, hermano, floreciente en el poder del Espíritu Santo, en el poder del Evangelio, porque eso era lo más importante, hermano, que se moviera y que hubiera poder de Dios dentro de la congregación, porque el apóstol Pablo sabía que estos corintios eran grandes hermanos conocedores, tenían grandes conocimientos, hermanos, de la filosofía griega. Pero el apóstol Pablo les hacía énfasis de que tenían que moverse dentro de esas congregaciones el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, hermano, es el que transforma el hombre, el que transforma la vida. Bendito sea el nombre del Señor, el que los limpia de todo pecado. Así es, amén. Oh, bendito sea el nombre del Señor. El mismo Pablo, hermanos, aleluya, lo testificaba. Y él decía que había sido un gran fariseo, había guardado estrictamente la ley, pero la ley no había limpiado al apóstol Pablo de andar peleando con el pecado. Pero cuando él se encuentra con Jesucristo a través del Espíritu Santo, hermano, él pudo ser limpiado. Y aquellas luchas que el apóstol Pablo sentía, porque él decía que él quería hacer lo bueno, pero había algo dentro de él, había que lo impulsaba a hacer lo malo. Pero él mismo da gracias al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo le había quitado esa batalla y esa lucha interna. Es el poder de Dios, hermano, que transforma al hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Y más tarde vemos a un apóstol Pablo, o sea, aquí estaba dirigiendo de un pecado completamente. Pero cuando nos vamos al libro de los Gálatas, el apóstol Pablo vuelve a usar este término de la levadura. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Oh, Dios. glorificado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y ahí nos vamos a Gálatas capítulo 5, mi hermano. Y dice: está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligaste, porque por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto a vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilase lo que perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti
mismo. Mira aquí el apóstol Pablo que está utilizando el mismo término, hermanos, aleluya, cuando ve en la congregación, hermanos, aleluya, que había falsas enseñanzas. Así es. O sea, cuando hay falsas enseñanzas dentro de la congregación, es que hay vieja levadura. Así es. Hay levadura del mundo. Así es. Oye, es el pan de cada día, hermano. Sí. O sea, realmente es terrible. Por eso es que la gente, hermano, ya ha dejado de creer en las iglesias. Ya ha dejado de creer en el evangelio. ¿Por qué? Por tantas, hermanos, falsas doctrinas, por tantas falsas enseñanzas. Hermanos, la gente ya no haya ni dónde ir. La gente dice, estos dicen una cosa, estos dicen otra. Hermanos, pero hay que abrir los ojos. Porque, hermanos, hay muchos que hablan, pero no hablan conforme la palabra del Señor. Y nosotros tenemos que aprender, hermanos, a escuchar la voz de Dios y el discernimiento del Espíritu Santo, para que nos demos cuenta cuando Dios nos está trayendo la palabra conforme a su voluntad, y cuando realmente, hermanos, estamos aplicando la Biblia. ¿Por qué? Porque mire, el apóstol Pablo había llegado a los Gálatas, hermanos, y les había traído el mismo evangelio que él había predicado en todas las iglesias, aquel evangelio poderoso, y aquellos hombres, hermanos, ahí en Galacia habían recibido el poder del evangelio, el Espíritu Santo, hermanos. Por eso es que el apóstol Pablo les dice, y si usted se va al primer capítulo, el apóstol Pablo les dice que no había otro evangelio, porque cuando el apóstol Pablo, hermano, se dio cuenta de eso, se sorprendió, porque dijo, ¿qué está pasando acá? Así es, amén. No es que hay otro evangelio, dijo el apóstol Pablo. Sí, amén. O sea, porque el apóstol Pablo, hermano, había traído las doctrinas, hermanos, puras del evangelio, y las había enseñado, y habían llegado aquellos judaizantes, hermanos, a que estaban perturbando verdaderamente las iglesias. Esta gente, hermanos, le dieron, hermanos, aleluya, guerra al apóstol Pablo con esas doctrinas, hermanos, porque ellos enseñaban que tenían que guardar la ley, que tenían que circuncidarse y que tenían que hacer ritos, los mismos ritos de la ley. El apóstol Pablo les habla claramente que ya no había necesidad de eso, hermano. Porque el apóstol Pablo dice, si yo predicaba la ley, si yo era defensor de la ley, y si entonces la ley se tiene que estar cumpliendo y está haciendo efecto en este tiempo, ¿por qué me persiguen? Dice el apóstol Pablo. Gloria sea. Por eso llama la atención. O sea, que estamos hablando que el apóstol Pablo aquí en este término está burlando, hermanos, a las falsas enseñanzas. ¿Cuántas falsas enseñanzas no hay hoy en día, hermanos? Es tremendo lo que estamos viendo hoy en el evangelio. Pero déjeme decirle, es que Cristo viene pronto, hermano. Ya en las puertas, estamos viendo a las puertas la venida del Señor. La gente está durmiendo, la gente, hermanos, está dormido dentro de las congregaciones. Bendito sea el nombre del Señor. Pero es el momento que nos levantemos, hermanos. Ya dejemos de estar ya sentados en una banca y busquemos, hermanos, a que Dios use nuestra vida. Que Dios impulse, hermanos. Que algo Dios va a sacar. Mire, yo me he dado cuenta, hermano, y he estado monitoreando esa radio, y para la honra y gloria del Señor, mire, cuando esos hombres, hermano, hay unos predicadores ahí que hablaban y hablaban y hablaban, y ahora predican, porque ahí estamos haciendo llamados de atención, hermano, en esa radio ahí en El Salvador. Ahí estamos guerreando, hermano, en esa radio. Gloria a Y Dios. habiendo llamados que ya basta, hermano, de un mensajito evangelístico, que empiezan a predicar, hermanos, en contra de la apostasía, porque ya estamos en medio de la apostasía. Hoy fíjense que el problema de la iglesia evangélica son los apóstatas, aquellos, hermanos, que se están haciendo ricos, aquellos comerciantes del evangelio. Esos son los enemigos del evangelio, los que están engañando a la gente, hermanos, y viviendo de sus diezmos y de ofrendas, hermanos, haciendo esas grandes mansiones, esas grandes casas, esos grandes carros, hermanos, que andan, esos pseudo predicadores del evangelio, pero no están llevando a las almas a un arrepentimiento. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque no les conviene. Así es, amén. Ellos están predicando todavía de una bonanza. Yo no sé de qué bonanza están predicando cuando estamos escuchando a nivel mundial, hermanos, las noticias. Amén. Está terrible. Así es, Y amén. aquí en este país, hermano, hay gente desempleada. No digamos en los países de nosotros. Es algo terrible. Ese es el pan de cada día en las noticias, hermanos, allá en los países de El Salvador, Honduras, Guatemala y todos los países de Centroamérica. Hay desempleo, hermano. La gente allá dicen, oiga bien, que vive con $1 al día, los que pueden lograr agarrar $1 y los que no. Así Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay que agarrarnos de Cristo, hermano, porque vienen días terribles a esta tierra y es necesario que anunciemos el evangelio.
Bendito sea el nombre del Señor. Entonces el apóstol Pablo, hermanos, peleó porque no entrara esa vieja levadura, porque no se le dara, hermanos, la palabra de Dios, porque no se contaminara el evangelio. Y nosotros estamos llamados a pelear, a contender, hermanos, por la fe que se nos ha predicado. Ese llamado nos hace Judas. Aleluya. Dice que en la manera, dice que se está desenvolviendo hoy, hermano, tenemos que contender por la fe, ardientemente por la fe. Amén. Esa fe que se nos predicó. Amén, amén. Yo no sé cómo han cambiado, como les digo. Yo el evangelio lo conozco, hermanos, aleluya, de los años 80. Y es el mismo evangelio que he predicado. A mí nadie me va a cambiar. Y Dios me guarde, hermanos, aleluya, no cambiar. Porque imagínense que muchos hoy en día, hermanos, han cambiado el evangelio. Han cambiado el mensaje del evangelio. Han cambiado el propósito del evangelio. Aleluya, hoy las iglesias, hermanos, ya no parecen iglesias. Ya parecen clubes sociales. Bendito sea el nombre del Señor. Que la gente no cambia. La gente no sale, hermano. La gente tiene que saber cuando viene a una iglesia, aleluya, que Dios le habla. Y tiene que, aleluya, a veces sienta mal, arrepentirse, hermano. Porque a través de la palabra, hermano, aleluya, es el espejo que Dios usa, hermano, para ver cómo está nuestra vida. Porque hay muchas veces, aunque podemos andar bien vestiditos, aleluya, pero el que lo desnuda, aleluya, delante de Dios, es la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Porque podemos andar bien vestidos, pero por dentro podemos estar sucios. Pero cuando viene la palabra del Señor, ahí nos descubre, ahí nos desnuda. Dentro de nosotros, la palabra nos está dando y nos está diciendo: tienes que cambiar, y quieres ir al cielo. Bendito sea el nombre del Señor, porque este es el viaje, es para el cielo, no es para vivir cómodo en esta tierra. Si a usted le dijeron que el evangelio es para vivir feliz y cómodo en esta tierra, le engañaron. El evangelio es para salvación, el evangelio es para que nos preparemos para irnos para el cielo. ¡Oh, gloria al nombre del Señor! Nos vamos para el cielo. Ya no se predica, hermano. Así es, aleluya. La gente está haciendo grandes cosas aquí en esta tierra, Sí. pero nuestra ciudadanía está allá arriba. Amén. Allá donde tenemos que preocuparnos, hermano. Gloria a Dios. Amén. Aleluya, porque ya el mojo y el orino, hermano, no corrompen. Amén. Así es. Allá, hermanos, aleluya, lo que nosotros, porque la Biblia habla, Amén. ya se nos ha olvidado. Así es. Porque es que ya hoy no se escuchan, hermanos. Hay muchas iglesias estas predicaciones, aleluya, donde nos hablan de que habrán galardones. No se predica que Cristo viene pronto. No se predica que hay que guardarnos en santidad. Porque Jesucristo, hermanos, aleluya, viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y Dios dijo: sed santos, porque yo soy santo. Bendito sea el nombre del Señor. Ay, hermanos, si nosotros ni idea a veces tenemos de lo que es realmente la santidad de Dios. Pero si nos vamos al libro de Éxodo, hermanos, aleluya, en el capítulo 25 en adelante, nos vamos a dar cuenta de lo que es verdaderamente un Dios santo. Bendito sea el nombre del Señor, porque fue en la única época, hermanos, donde realmente se presentó, hermanos, aleluya, sacrificio perfecto a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Estos hombres, hermanos, que ministraban, hermanos, en aquel tiempo del tabernáculo, eran hombres santos. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es lo que Dios, y ese mismo Dios es el que está hoy todavía reinando, hermanos. Alguien que está demandando que hombres santos también se paren, hermanos, aleluya, delante del pueblo. Amén, amén. Oh, glorificado sea el nombre del Señor. Así es, Padre. Entonces vemos esta palabra Sí, Señor. que leíamos en el capítulo 16. Aquí vimos ya estos dos ejemplos, Alabado Cristo, ¿verdad? Donde el aleluya. apóstol Pablo usa estos términos de la levadura. Lo vimos allá en el Antiguo Testamento, hermanos, aleluya, que no era aceptada la levadura como ofrenda, aleluya, ni se podía, hermanos, aleluya, bien en esos tiempos de los 7 días de panes sin levadura, no podía haber en las casas, oiga bien, Amén. panes ledados. Así es, amén. Porque recuerde, en aquellos tiempos, hermanos, no había tanta ciencia. Y lo que estos, aleluya, la masa realmente, hermanos, aleluya, la preparaban un día. Y había una masa que la dejaban y esa masa era la que como que se arruinaba. Esa era la levadura. Así es. Entonces esa masa, el siguiente día, esa masa vieja, la dejaban ahí y la guardaban. El siguiente día, hermano, cuando preparaban la masa nueva, la revolvían.
con esa masa vieja y era que hacía la fermentación. Esa era la levadura que usaban, hermanos, en el Antiguo Testamento. No es como hoy que le echan ahí al polvito de compuesto y ya. No, lo que pasa es que los científicos, hermanos, aleluya, con un estudio fueron descubriendo, aleluya, que era una descomposición, hermanos, aleluya, o sea, que la masa se descomponía, sí, y que eso producía que el pan se hiciera grande o que creciera. Entonces eso era, por eso es que dicen que no podía haber en las casas, o sea, hermanos, aleluya, que esa masa, no podían dejar masa vieja, pues. Tenía que ser masa del día por en esos tiempos, porque dice la Biblia que era cortado, hermano. La familia que Dios, si Dios encontraba una masa leudada en las casas, en los cuartos, hermano, era cortado en la congregación. Entonces aquí vemos, hermano, cuando Jesucristo les trae estas palabras. Bendito sea en el capítulo 16, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. O sea, mire que aquí estos hombres, hermanos, aleluya, si usted sigue leyendo, ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas canastas recogiste? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogiste? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? O sea que aquí, mire, ellos interpretaron realmente lo que Jesucristo les estaba hablando, hermano, de una forma sarcástica, o le estaba dando a entender de que no habían traído un pan, no habían traído nada, hermano, para comer ese día. Bendito sea el nombre del Señor. O sea que realmente, hermanos, ellos no habían entendido realmente el mensaje, lo de que Jesucristo les estaba diciendo. Pero aquí vemos, hermanos, que Jesucristo les tiene que explicar. Y Jesucristo, hermanos, les dice que no se estaba refiriendo porque no habían traído pan, sino que se estaba refiriendo de la doctrina, que se cuidaran de la doctrina o las enseñanzas que traían los fariseos y los saduceos. Bendito sea el nombre del Señor. Así es, aleluya. Ahora bien, ¿quiénes eran los fariseos? Los fariseos, hermanos, eran los doctores de la ley. Dentro de ellos también habían escribas. Estos hombres, hermanos, aleluya, tenían fundamento bíblico. O sea que realmente ellos se basaban, hermanos, en la Biblia. Mire lo que habla en el capítulo 23 de Mateo. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: oiga bien, miren, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Amén. O sea que cuando estaba refiriéndose de la doctrina, hermanos, aleluya, de los fariseos, aleluya, está hablando Jesucristo de la hipocresía que había dentro de ellos. Mire que Jesucristo no les está diciendo a aquella generación que se rebelara en contra de las enseñanzas, hermanos, de la ley, sino que realmente lo que Jesucristo les estaba dando a entender de que se cuidaran de la forma de que los fariseos se conducían, porque realmente estos hombres eran unos grandes hipócritas. Jesucristo les dijo en cierta ocasión, hermanos,
oye, que parecían sepulcros blanqueados, porque por fuera parecían impecables, hermano, pero por dentro andaban sucios. Bendito sea el nombre del Señor. Es lo mismo que hoy estamos viendo, hermano, a la doctrina de muchos. Mire cuántos predicadores buenos hay. Hay hombres que son tremendos en la palabra, un conocimiento tremendo en la palabra, hermano, pero no tienen testimonio. Sus vidas no, hermanos, van acorde con lo que predican. Así eran los fariseos. Estos fariseos, hermanos, eran los que realmente tenían, mire, fundamento bíblico, pero eran hipócritas. Amén. O sea, le imponían carga a los demás que ellos no la llevaban. Porque, por ejemplo, en aquellos tiempos, hermanos, aleluya, si venía un seguidor, y venía un rabino, hermanos, aleluya, con compras o con algo, y venía cargado, era por obligación del que encontraba un rabino de esos, hermanos, quitarle la carga y llevársela por una milla. Por eso es que Jesucristo le dijo en cierta ocasión que no lo lleven ustedes por una milla, llévenlo por 2. Porque, o sea, alguien se encontraba con el rabino, venía cargado, le quitaba la carga y, o sea, estaba obligado, oiga bien, a llevarle esa carga a ese rabino por una milla. Pero Jesucristo les dijo en cierta ocasión que no lo hicieran por una, que lo llevaran hasta la casa, más bien la carga. Entonces realmente ellos, hermanos, imponían esas cosas. Por eso es que habla de las cargas que imponían. O sea que realmente se basaban, dice, miren, en la cátedra de la Moisés. O sea que realmente las enseñanzas, hermanos, aleluya, que ellos daban, hermanos, respecto al Pentateuco y a los profetas, eran verdaderas, eran buenas enseñanzas, pero sus vidas no iban acorde con las enseñanzas que ellos daban. Hermanos, ellos hablaban de santidad, pero eran por dentro, estaban sucios, porque la santidad, hermanos, aleluya, no solo se muestra, hermanos, en la ropa, sino también en el corazón. La gente tiene que estar limpia delante de Dios, porque cuántos hombres no hemos visto bien vestidos, pero por dentro están sucios. Bendito sea el nombre del Señor. Tienen los corazones llenos de amargura, llenos de chisme, hermanos, llenos de hipocresía. Corazones, hermanos, duros, que cuando ven la necesidad en el hermano no le ayudan, hermanos. Así es, amén. Cuando ven la necesidad en una familia no le tienden la mano, y son buenos para predicar de amor, pero no le tienden la mano cuando hay alguien que tiene necesidad. Amén. Eso es terrible, hermano. Así es, aleluya. Entonces así eran los fariseos. Predicaban bien bonito, enseñaban bien bonito, aleluya, pero a la hora de dar, hermanos, la prueba, aleluya, no daban el grado. No. Cuando Jesucristo se encontró con ellos, se dio cuenta. Por eso que Jesucristo dice en la Biblia que lo seguían multitudes, porque este predicador, este rabino era diferente. Este rabino no les ponía carga, bendito sea el nombre del Señor, y les traía una palabra, y su vida, hermanos, era diferente a la de aquellos. Vean que Jesucristo con sus predicaciones y con sus enseñanzas, con su vida les dio ejemplo. Amén. Y miren cómo les dice que se cuidaran ¿qué? De la hipocresía. O sea, y esa doctrina de los fariseos hoy en día está, hermano. Así es. Hoy hay una hipocresía, hermano. Hoy cuesta realmente mantener en la iglesia ese amor genuino, hermano. Amén. Ese amor puro. Ya la gente, cuando uno realmente la trata con amor, hermano, ya no le creen. Ya digan, son igual a aquellos. Sí. Amén. Aunque queramos ser nosotros diferentes. Porque a la gente a veces está dañada, hermano. Porque le han demostrado, mire cuántas veces nos han demostrado a nosotros, hermanos, aleluya, y nos demostraron, hermano, amor. Cuántas veces me han demostrado a mí que tienen amistad conmigo, y cuando los llamo no me contestan esos hermanos. Hermanos, estoy hablando de hermanos, que con los que yo convivía, con los que cuando yo me congregaba con ellos éramos amigos, hoy no me contestan ni el teléfono. Entonces digo yo, ¿dónde? Eso es hipocresía, hermano. Amén. O sea, la hipocresía no va con Dios. No, aleluya. Jesucristo por eso les hizo el llamado. Y les dijo, estos maestros son buenos. Estos fariseos son buenos rabinos. Porque se basan en la cátedra de Moisés, les dijo. Pero tengan cuidado. Porque estos no viven. Estos por dentro son hipócritas. Así les digo, cuídense de esas enseñanzas subliminales que tienen, guárdenlo a ley, como les enseñan ellos,
peligrosas, la hipocresía. O sea, eso se está moviendo, hermano. Miren que habla. Estos fariseos, hermanos, pertenecían a la clase media y defendían las tradiciones. Las tradiciones más que realmente la ley. A veces, miren, Mateo capítulo 15. Pues estamos conociendo quiénes eran estos fariseos y cuál era su levadura. Aleluya. Amén. Aleluya. Alabado Cristo. Entonces, 15 de Mateo dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué estos discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo, él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó Moisés de vosotros, profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombre. Mire qué tremendo. Mire la hipocresía de estos, hermanos. Llegaron ante Jesucristo a reclamarle, porque miraron a los discípulos que estaban comiendo y que no se habían lavado las manos, y ellos están diciéndole: tus discípulos están quebrantando las tradiciones de los ancianos. Y Jesucristo los descubrió, los desenmascaró, hermanos, de su hipocresía, porque Jesucristo ahí, mire que no le responde lo que ellos le estaban reclamando, sino que Jesucristo les responde lo que ellos tenían en sus corazones, porque tenían abandonado a sus padres. Pero en el templo ellos aparentaban que ser buenos rabinos, ser buenos hermanos, aleluya, feligreses. Llevaban las ofrendas, llevaban su tiempo, y sus padres muriendo de hambre. Y Jesucristo les dijo que son unos hipócritas. Y está bien, lleven la ofrenda, lleven los tiempos, pero honren a sus padres. Aleluya. Así es, amén. Y les dijo: hipócritas. Amén. O sea, eso era hipocresía, hermano. Así es. Eso es hipocresía. O sea, que realmente esta era la doctrina, hermanos, que infundían los fariseos, esa hipocresía, esa vida que ellos no podían vivir, hermanos. La predicaban, pero no la vivían. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que Jesucristo les hace ese llamado, hermanos. Y en esta tarde o en esta noche Dios nos está haciendo ese llamado a no vivir, hermanos, bajo la hipocresía, hermanos. Tenemos que ser sinceros delante de Dios. Tenemos que vivir una vida delante de Dios con sinceridad, hermano. Porque ¿qué hacemos nosotros con engañar a alguien? A Dios no lo vamos a engañar jamás. Así es. Jamás. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora bien, dice quiénes eran los saduceos. Mire, estos saduceos, hermanos, eran peores. Terrible. Eran los aristócratas, o sea, de la clase rica. O sea, estos eran, los fariseos pertenecían a la clase media. Se medio juntaban ahí, hermanos, con los pobres. Pero estos no, hermanos. Estos pertenecían a la burguesía, a los ricachones. Hermanos, estos, hermanos, aleluya, tenían privilegios, hermanos, aleluya, de poder en el gobierno romano. Aunque mire qué tremendo. Yo no sé cómo es que sobrevivían, hermanos, esta religión judía, hermanos, aleluya, porque fíjense que estos saduceos, hermanos, según se cree, tenían más, o sea, porque había una junta que se llamaba el Sanedrín, y estos hermanos, aleluya, estos saduceos tenían más gente ahí en el Sanedrín que los fariseos.
Pero estos hermanos realmente eran terribles, porque ellos, hermanos, creían en la o sea que mire que se juntaban a veces para hacerle la vida imposible a Jesucristo, pero dentro de sus propias enseñanzas chocaban. Porque los fariseos creían, miren que los fariseos creían en la aparición de los ángeles, creían en el Espíritu, hermanos, aleluya, de Dios, creían, hermanos, aleluya, en la vida eterna. Pero estos saduceos no. Estos saduceos, hermanos, se rozaban con la clase alta ahí, hermanos, con el gobierno, tenían puestos de privilegio, hermanos, eran saludados, eran los que podían llegar allá al César, a Herodes, hermanos, se presentaban ante Herodes como si nada, porque tenían privilegio por ser los más ricos, hermanos, en Israel, era la clase privilegiada en Israel, pero sus enseñanzas eran terribles. Mire que estos, hermanos, estos saduceos no creían en la vida eterna. No creían en la resurrección, no creían en espíritu, no creían, hermanos, aleluya, en los ángeles, no creían esto tremendo. Bendito sea el nombre del Señor, oh, glorificado sea el nombre del Señor. Miren el capítulo 22 del libro de Mateo también, versículo 23. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen, miren que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, maestro, Moisés dijo, si alguno muere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todo murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muerto, sino de vivo. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Gloria a Dios. Mira aquí la respuesta, hermano. Mira aquí Jesucristo les da un doble batazo, porque ellos no creían en la resurrección, ni creían en los ángeles. Mire, y aquí Jesucristo le dice, erráis ignorando la Escritura y el poder de Dios, porque la resurrección, ahí les está contrarrestando una de las doctrinas en las que ellos no creían. Ni casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como ángeles. Entonces, y los saduceos no creían en la resurrección, ni creían en los ángeles. O sea que cuando decían que alguien, hermanos, aleluya, le había aparecido un ángel, ellos no lo creían. Y no creían en eso. Pero aquí Jesucristo les da, hermanos, aleluya, 2 patazos. Y les habla de la resurrección y les habla de que había ángeles, que los ángeles existían. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vemos que Jesucristo aquí les está llamando, hermanos, y les está haciendo un llamado a los discípulos, hermanos, que se cuidaran, hermanos, aleluya, de la doctrina, dice, de los fariseos, de los odiseos, de los saduceos, que están dando a entender en estos tiempos. ¿Quiénes son los saduceos? Estos que traen esta falsa enseñanza. Bendito sea el nombre del Señor. Yo he escuchado, hermanos, predicadores riéndose, hermanos, antes cuando vivía el hermano G. Ávila, se reían del hermano G. Ávila, porque el hermano G. Ávila decía cada momento y en cada predicación, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Y decía un día un predicador, burlándose de este predicador, diciendo, desde que yo era niño, G. Ávila anda diciendo que Cristo viene, y yo estoy viejo, fui a la universidad y Cristo no ha venido. ¿O está bien? Bendito sea Dios. O sea, estos son falsos. Hay muchos hermanos que predican que es de la prosperidad. Claro que si nosotros somos fieles con Dios
y que no nos guardamos de toda hipocresía delante de Dios, Dios nos va a bendecir, hermano. Amén. Dios nos va a bendecir, porque Dios es fiel. Amén. Dios es fiel. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios no nos va a tener, hermanos, arruinados ni en miseria, no. Dios nos va a bendecir, pero va a demandar de nosotros ¿qué? Fidelidad, esa comunión con Él. Bendito sea el nombre del Señor. Pero no podemos creer, hermanos, como están diciendo hoy esa falsa enseñanza y esa falsa doctrina de hoy, que traiga $1 y que Dios le va a dar el 100 por 1. Y ahí va la gente, miren. Hay muchos que todavía están esperando que le dobleguen, llevan $100 y esperan que den 1000. Dios no funciona de esa manera, hermano. Esas son enseñanzas falsas. Así es. Realmente entonces tenemos que cuidarnos de toda esa hipocresía. La levadura, hermano, trae efectos negativos. Amén. Y en la palabra de Dios, hermanos, aleluya, cuántos efectos, hermanos, en el Evangelio, cuántos efectos ha traído, cuántos efectos negativos ha traído, hermanos, el alterar la palabra de Dios, hermanos, desmintiendo muchas de las doctrinas, hermanos, fundamentales del Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Oiga bien que hay en iglesias que hasta tienen prohibido hablar del infierno, hermanos, que son doctrinas que fundamentales del Evangelio. ¿Quién las enseñó? No fue Jesucristo. Y hay gente que no. En cierta ocasión nos reunieron a nosotros para darnos clases de que no podíamos hablar del infierno, que no sé qué. Hermanas, le digo yo, ay, ¿cómo? ¿De qué vamos a predicar? Hay que decirle a la gente que solo hay 2 caminos. ¿Quién lo dijo? No fue Jesucristo. Hay uno ancho, dice, que va a la perdición, y hay un angosto que lleva a la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Ese angosto, hermano, es el que tenemos que buscar nosotros y buscar la vida eterna, hermano, porque realmente tenemos que convencernos a Dios de que Cristo, hermano, viene pronto, y si no viene, no sabe usted cuándo va a morir. ¿Cuándo va a morir usted? ¿Ya está preparado? Aleluya. Porque el que diga hoy en esta noche, mi Cristo no viene, yo estoy joven, ¿ya está listo para morirse? Si hoy se tuviera que enfrentar, hermano, a la muerte, ¿ya está listo? Bendito. ¿Ya está listo para presentarse delante de Dios? Tenemos que hacernos esas preguntas, hermano. Así es. No podemos estar perdiendo el tiempo en el Evangelio. Porque ahí decía allí Ávila, hermanos, aleluya, ese es el momento, decía el hermano Guille, ese es el momento de la verdad, aleluya. Esos que me llaman mentiroso, esos que me han hablado de mí, el día que se enfrenten a la muerte, decía el hermano, allí, ese día se van a acordar, aleluya, tiene que prepararse, hermano. Tenemos que estar preparados. Así es. Decía escuchaba una mujer, hermanos, hablando de Dios, y me gustaban las palabras que decía, que, hermanos, aleluya, ningún hombre debería de partir de esta tierra, dice, sin haber tenido una experiencia con Jesucristo. Amén. Oiga bien. Bendito Dios. O sea, dándole un mensaje a los ateos, a los que no creen. Así es. Es necesario tener una experiencia. ¿Por qué? ¿Por qué decía esto esta hermana? Porque el día que usted tenga un encuentro con Jesucristo, va a darse cuenta que nosotros predicamos a un Dios real, a un Dios vivo, no a un Dios de muertos. Así como les dijo a Jesucristo a aquellos saduceos, que nuestro Dios no está muerto. Nuestro Dios, hermano, es poderoso y Él puede transformar nuestra vida. Oh, glorificado sea el nombre del Señor. Amén. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Así es. Entonces, hermano, cuidémonos Amén. de la levadura. Así es. Gloria a Dios. Cuidémonos Amén. de esa vieja levadura, leía el apóstol Pablo. La vieja levadura de aquellos hermanos, aleluya, en los contemporáneos del apóstol Pablo, que era la ley. ¿Cuál es la vieja levadura de nosotros los cristianos en este tiempo moderno? El mundo, la mundanalidad, la amistad con el mundo, que dice que el que es enemigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces la vieja levadura que puede haber o que se puede salir de nosotros, ¿qué? Es la vanidad, es la vanagloria, Así es. es un poquito de mundo. Sí. Entonces cuidémonos Amén. de esa vieja levadura, Así es. Aleluya. porque esa vieja levadura, si le damos lugar, ahí andan muchos en el mundo, hermano, Amén. y después cuesta que vengan al camino del Señor una vez que se apartan. Porque a veces la gente cree y dice, no, pues me voy a ir allá a tomar como unas vacaciones. Mire, hermano, hay gente que de esas vacaciones no regresa Así es. y termina en el infierno. Sí.
Porque esto es real, hermano. Así es, Esto aleluya. es real. Aleluya. Nosotros nos predicamos un evangelio que el día que muramos lo van a comer los gusanos, hermano. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Nosotros predicamos un evangelio que el día, hermano, de la resurrección de los muertos vamos a ser resucitados y vamos a ser transformados en cuerpo glorificado. Predicamos el evangelio de que si vivimos, hermanos, el día que venga Jesucristo, hermano, por su iglesia, seremos raptados, seremos transformados en cuerpo glorificado. Es el evangelio que predicamos, ese es el Dios que tenemos. Un Dios poderoso. Gloria a Dios. Pues es que no es un juego el evangelio. Así es. El evangelio, decía el apóstol Pablo, es poder De Dios. de Dios. No me avergüenzo del evangelio, decía el apóstol Pablo, porque es poder de Dios. Hay Aleluya. que experimentar ese poder de Dios en nuestras vidas, hermano. Gracias por Y es el momento ya realmente de que Dios transforme nuestras vidas. Así es, Y tengamos Padre eterno. cuidado, porque la levadura tiene efecto Sí, Señor. negativo. Así que el Señor le bendiga en esta noche. Gloria a Dios. Que nos ha hablado, hermanos, y libremos, limpiémonos de la vieja Gloria a Dios. levadura a través del Espíritu Santo.